Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez en otro mensaje evangelístico y el día de hoy quiero hablar sobre la mala y la buena noticia. La mala y la buena noticia en cuanto al tema de la eternidad del alma del ser humano. ¿Cómo así? Bueno, existe una mala noticia para todo ser humano, para todo descendiente de Adán, que tiene que ser sabida por cada uno de ellos. Y luego que esta mala noticia se sepa, se entienda y se acepte, se va a dar una buena noticia que también tiene que entenderse y aceptarse para que se haga efectiva. O sea, para que la buena noticia, que es la segunda, se haga efectiva, tiene que primero conocerse, entenderse y aceptarse la mala. Y luego conocerse, entenderse y aceptarse la buena. Si tú no conoces, no entiendes y no aceptas la mala, no vas a poder conocer, entender y aceptar la buena. Igualmente, si tú conoces, entiendes y aceptas la mala, pero no se te explica bien la buena o se te explica bien y no la quieres entender, no se va a hacer efectiva porque tienes que conocer, entender y aceptar también la buena noticia. Ahora, vamos a hablar primero de la mala noticia en cuanto a la eternidad y en cuanto al alma del ser humano. Bueno, vamos a ir a Isaías 66:22 y vamos a explicar, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Los hombres que se rebelaron contra Jehová. ¿Quiénes son esos hombres que se han rebelado contra Jehová? ¿Tú crees que tú no eres una de esas personas, hombre, mujer, que se ha rebelado contra Jehová? Pues déjame decirte que sí, tú te has rebelado contra Jehová, yo me he rebelado contra Jehová y todos y cada uno de los seres humanos nos hemos rebelado contra Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová estableció 10 mandamientos que reflejan la moralidad de su justicia y todos en algún momento hemos roto alguno de esos 10 mandamientos, sin contar los muchos otros mandamientos que están escritos en la palabra, en la Biblia, que también hemos roto, sea que los conozcamos o no los conozcamos, pero la mayor parte de la gente sabe que los 10 mandamientos existen y el que no lo sabe tiene en su conciencia escrita la ley de Dios, la ley moral de Dios. Entonces todo el mundo sabe que mentir es malo, que robar es malo, que odiar es malo, que guardar rencor es malo, pero todos en algún momento hemos caído en alguno de esos pecados y muchos han caído en pecados peores. Entonces todos nos hemos rebelado contra la moralidad y la justicia de Dios. ¿Y qué dice aquí? Los hombres que se rebelaron contra mí, su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. ¿A qué se refiere con eso de su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará? Bueno, eso sabemos muy bien que se está refiriendo a el infierno primeramente y luego al lago de fuego. Sabemos que es una eternidad separado de Dios y sabemos que es un tormento que no tiene fin, que es por los siglos de los siglos y para siempre, un tormento eterno. Vamos a otro versículo, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, o sea, Dios, delante del cual oyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se está hablando del juicio final. Ese es un juicio que va a tener lugar en algún momento de la historia, en el cual Dios va a juzgar a todos y cada uno de los seres humanos que han pisado la tierra de todas las épocas. Van a ser juzgados todos los seres humanos por sus obras, sean buenas o sean malas. Ahora, todos los que están en ese juicio van a ser condenados. Todos los que van a comparecer en ese juicio, simplemente se les va a decir el por qué, se les va a juzgar, pero ya todos son culpables. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todos hemos pecado. Y basta con que cometas un solo pecado para que tú seas un rebelde. ¿Y qué fue lo que dijo el versículo anterior? Los hombres que se rebelaron contra mí. Vamos a Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mira, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Tú alguna vez has mentido? Obviamente, tú has mentido, yo he mentido, todos hemos mentido. ¿Cuántas veces tiene una persona que mentir para ser un mentiroso? Con una sola basta. Entonces todos somos mentirosos. Y aquí dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, también Ezequiel 18:4, un versículo que debe ser tomado en serio por todos, dice:
He aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Fíjate que no está hablando de la muerte del cuerpo, sino de la muerte del alma, porque tenemos cuerpo, alma y espíritu, y habla de la muerte del alma. ¿A qué se refiere la muerte del alma? La muerte del alma es la eternidad separado de Dios, bien sea primero en el infierno y luego en el lago de fuego, una eternidad de tormentos eternos. Entonces, la mala noticia es que, en primer lugar, eres un pecador. Eres un pecador que está condenado. Tengo que darte esa mala noticia. Si te mueres ahorita, te vas al infierno. Esa es la mala noticia. Y la otra mala noticia es que eres un pecador de naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiera ciertamente moriría. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán comió de ese fruto y ciertamente murió, primero espiritualmente, que significa separación de la comunión con Dios. Tuvo una muerte espiritual. Por eso es que tú no puedes ver a Dios, no puedes tocar a Dios, no puedes tener comunión con Dios, porque estás separado de Dios, porque estás muerto espiritualmente al ser descendencia de Adán. Luego murió físicamente y bueno, luego la muerte del alma es lo que le continúa a la muerte física. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. Lamentablemente tú has pecado, yo he pecado y todos hemos pecado. Entonces la mala noticia no es solamente que has pecado, sino que está en tu naturaleza el pecado, porque lo heredaste de Adán, porque eres descendencia de Adán. Entonces no puedes no pecar y eso condena. Entonces, imagínate, ¿qué peor noticia que esa? No existe ninguna noticia que sea peor, a pesar de que la mayoría de ustedes no están pensando, y si lo piensan muy poco, en cuál será el destino después de la muerte. ¿Qué hay en la eternidad? ¿Realmente existe una eternidad? ¿Realmente sigue existiendo el alma de la persona, la conciencia, como lo quieras llamar, después de la muerte física? Muchos de ustedes ni siquiera se detienen a pensar en eso, se detienen a pensar en los sueños que tienen en esta vida, en que si yo voy a ser abogado, voy a ser doctor, o si no quiere hacer nada de eso, pero cuando yo tenga dinero, cuando yo haga esto, cuando haga tal negocio, cuando agarre tal herencia, cuando empiece a trabajar el trabajo de mis sueños, cuando etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me case, cuando consiga la mujer de mi vida, las mujeres cuando consigan al hombre de su vida, cuando tal y tal y tal. O sea, siempre están pensando en esta vida, en esta vida, en esta vida y las cosas terrenales. No están pensando si realmente el alma tiene existencia después de la muerte y qué es lo que le depara a esa alma después de la muerte física en este plano. No se detienen a pensar en eso, ni siquiera les importa, la mayoría están como dormidos, están como zombies. Entonces, la mala noticia es que sí, hay existencia del alma después de la muerte y eres un pecador y estás condenado. Si mueres ahorita vas al infierno, esa es la mala noticia. Yo dije al principio que tienes que entender la noticia y tienes que aceptarla realmente. Entonces, más claro no lo pude haber explicado. La Biblia dice que estás condenado por ser un pecador. Ahora vamos a dar la buena noticia, porque si tú conoces, entiendes y aceptas la buena noticia, puedes deshacer la mala noticia. Pero primero tienes que conocer, entender y aceptar la mala, porque si no, no sirve de nada. Luego tienes que conocer, entender y aceptar la buena para que se deshaga la mala. ¿Qué dice aquí Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la mala noticia. Pero en este versículo se encierran las dos noticias. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una manera de pasar de muerte a vida. La paga del pecado es la muerte. O sea, la manera de morir es pecar y eso todos lo hacemos todos los días, pecamos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir aquí? Que en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios nos da un regalo, porque dádiva significa regalo y ese regalo es la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos estar en Cristo Jesús, Señor nuestro, cumpliendo su voluntad? ¿Qué fue lo que dijo él en Marcos 1:15? Él dijo, estén cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. ¿Qué significa cambiar la disposición mental? Porque yo dije al principio que tienes que entender, aceptar la mala noticia, que eres un pecador. Porque cambiar la disposición mental significa exactamente eso, reconocerte como un pecador y un pecador condenado que no puede no pecar y pecar hasta el día en que muere. Y tienes que reconocer tu condición en cuanto a la eternidad, que si mueres ahorita vas al infierno. Tienes que reconocer esas dos cosas, que eres un pecador y que estás condenado. Entonces, ese es el cambio de disposición mental que el mismo Señor dice en Marcos 1:15. ¿Y qué significa confiando en el buen mensaje? El buen mensaje significa evangelio. ¿Qué es el evangelio? Hay un versículo que explica el evangelio claro y raspado, que no hay para dónde agarrar. Primera de Corintios 15:1. Os declaro, hermanos, el evangelio, mira lo que dice el evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Salvos de qué dice Pablo aquí? Salvos del infierno, porque recuerda, estás condenado. Verso 3, porque aquí está el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, no es el tema de que Jesús sanó enfermos, no es el tema de que Jesús enseñó sobre moralidad, no es el tema de obedecer mandamientos, no es el tema de nada de ninguna otra cosa de la Biblia. El tema del Evangelio, el Evangelio en sí es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es la muerte y la resurrección de Jesús y por qué lo hizo. Ese es el Evangelio. Ahora, fíjate que dice que murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Se imputa la muerte del alma al pecador. Pero Cristo en nuestro lugar murió porque murió por nuestros pecados, dice el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tú no puedes morir por ningún pecado que cometas porque Cristo en tu lugar murió. Si la paga del pecado es la muerte, si el alma que pecare morirá, como dice Ezequiel 8:4, quiere decir que Cristo en tu lugar murió por tus pecados. El alma de Cristo murió en lugar de tu alma y resucitó. Y así se libró él también de la condenación, resucitando, porque murió por los pecados, pero resucitó. Entonces, si tú crees esto y si tú entiendes y aceptas esta buena noticia, la mala noticia que ya mencionamos se borra. ¿Por qué? Porque al tú creer que Cristo murió por tus pecados y resucitó, tú deshaces la muerte de tu alma por el pecado, porque ya Cristo en tu lugar murió, pero tienes que entenderlo, aceptarlo y creerlo para que se haga efectivo, porque si no lo crees, no lo entiendes y no lo aceptas, no se hace efectivo y tú tendrás que morir por tus pecados en el infierno primeramente y luego en el lago de fuego. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Quién fue el que dijo estén cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje de Cristo? ¿Y qué dice Cristo en Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, esos dos mandamientos de Marcos 1:15, y cree al que me envió, o sea, cree al Padre que lo envió él, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú le crees al Señor, has pasado de muerte a vida, ya no estás condenado y puedes vivir. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son esos muertos? Muertos espiritualmente, las personas que no tienen comunión con Dios porque la perdieron cuando Adán desobedeció a Dios y murió espiritualmente. Tú, yo y todos los descendientes de Adán no tenemos comunión con Dios, estamos muertos espiritualmente. Pero dice, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. O sea, la voz de Cristo a través de la palabra. En el tiempo de Cristo lo oían personalmente, pero hoy día a través de la Biblia, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Por qué crees que Jesús pudo resucitar a pesar de que murió por los pecados? Porque Él tiene vida en sí mismo y también le dio autoridad a hacer juicio, dice el otro versículo, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa es la resurrección. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Los que creyeron este mensaje. Eso es hacer lo bueno. No se trata de obedecer mandamientos. Aunque sí, después que tú seas salvo, después que tú cumplas las dos demandas, que primero conozcas, entiendes y aceptes la mala noticia y luego conozcas, entiendes y aceptes la buena noticia y seas salvo, tienes que cumplir mandamientos. Pero cuando dice los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, no se está refiriendo al cumplir mandamientos, se está refiriendo a hacer lo bueno, a obedecer los dos mandamientos de Cristo. Estén cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Reconócete como pecador primeramente, pecador condenado que no puede no pecar, y luego cree que Cristo en tu lugar murió por tus pecados y ya tú no puedes morir por ningún pecado que cometas porque Él en tu lugar pagó por todos, ojo, todos los pecados, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros que aún no has cometido pero vas a cometer, porque en su omnisciencia Él sabe cuáles son todos los pecados que tú vas a cometer a lo largo de toda tu vida y ya Él pagó por todos ellos. Tú no puedes ya cometer ningún pecado que te condene. Y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Conócela, acéptala y entiéndela y serás salvo y podrás deshacer la mala. Entonces eso era lo que yo quería explicar el día de hoy. Primero la mala noticia, medita en ella, conócela, compréndela, acéptela. Y luego la buena noticia, conócela, apréndela, acéptala y podrás deshacer la mala. En ese orden, primero cambia la disposición mental, primero reconócete como pecador, condenado, y luego cree y confía en el buen mensaje, el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecados pasados, presentes y futuros y que fue sepultado y al tercer día resucitó. La buena noticia, tenemos salvación en Cristo Jesús, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buena y mala noticia, muchas bendiciones.